Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Sardinero, responsable de automatismos en Fronius España. Ante todo, dar las gracias a Aymen por esta oportunidad, ¿no?, que nos brinda para poder mostraros el producto. Bueno, pues nada, esto es una imagen previa en la que vemos lo que sería la zona de astilleros, que es lo que se trata hoy el tema. Veríamos el tema, vemos ahí el sistema de monitorización, en este caso es el WellCube. De lo que se trata al final es de monitorizar toda la producción y todos los equipos que tengamos soldando, bien de manera manual, a través de automatismos o a través de robótica. Empezaríamos por los equipos que tenemos manuales. En términos generales, decir que son equipos bastante robustos, preparados para situaciones extremas de trabajo. En este caso, estos paneles son de un equipo sinérgico en el que podemos ver pues, un panel rápido de programación en el que escogemos el tipo de metal de aporte, Fluscore, Metal Core o hilo sólido, el diámetro del hilo y el tipo de gas. A partir de ahí el equipo está preparado para soldar. Simplemente tendríamos el panel, bueno, pues para dar velocidad de hilo, obviamente. En cuanto al tema de los devanadores, tenemos diferentes tipos de devanadores. En este caso, para sistemas de trabajos duros, tenemos el devanador que lleva una placa metálica y lleva el regulador internamente. En cuanto a los arrastres, todos los arrastres son los mismos en todos nuestros equipos. Son arrastres bastante resistentes, con rodillos especiales, precisamente para situaciones de alta dureza. Y una de las cosas que nos caracteriza sobre todo es por el sistema de conexión de la antorcha. Todos los productos Fronius los fabrica Fronius. Trabajamos con algunos partners, pero es a nivel de aspiración y métodos de corte. Bueno, aquí vemos un equipo manual que en este caso es la TPSI. Es una máquina que pusimos en el mercado ahora en torno a hace 3 años aproximadamente. Y creemos que es el futuro, es el presente y es el futuro. ¿Por qué? Porque realmente está al 20% de su capacidad. Esta máquina, una de las principales virtudes que tiene es que la podemos adaptar al cliente en función de sus necesidades. Podemos incluir diferentes tipos de proceso en función de la producción o de lo que vayamos a hacer. Por supuesto, esta máquina está preparada, digamos, para las comunicaciones de hoy en día y para lo que es Internet y demás. Puerto de salida de USB para poder captar todos los parámetros que nos da la máquina. Sistema de conexión, obviamente, para poder conectar a plataformas. Todos los equipos nuestros, independientemente de las características, pueden conectarse, tienen puerto IP, o sea, puedes conectar a través de Internet o a través de cualquier plataforma, que luego veremos. En este caso tenemos el WellCube, que lo veíamos en la hoja de presentación, que luego hablaremos de él, y el X-Explorer, que también hablaremos de él, que es otro sistema de monitorización. A nivel de conexiones que trae la propia máquina, brevemente hablar de estos 3 sistemas por lo que nos ofrecen. Este sería el sistema FSC, que es el sistema de conexión de la antorcha. La ventaja que tiene este sistema es que este vástago entra directamente hasta los rodillos. Eso al final es una gran ventaja porque es como si tuviéramos un único bloque. Nosotros podemos tirar perfectamente de la antorcha y arrastrar el devanador en situaciones pues que normalmente no son deseables, pero a veces pasa. Es una gran ventaja porque forma, ya le digo, como les digo, un único bloque, ¿no?, de la máquina. Luego tenemos también, esta es la boquillita, que simplemente la sigla siempre es la misma y simplemente cambia en función del diámetro del hilo, lo cual resulta bastante sencillo a la hora de realizar el cambio. Otra cosa bastante importante, aunque puede parecer de inicio simple, es el sistema que podemos adaptar para la conexión de las masas y la conexión de la potencia al devanador, que es el sistema que es intrínseco, entra directamente, es un bloque que entra y rosca. Esto evita totalmente el gran problema que son los fogueos de los conectores aéreos, ¿no?, y de los conectores base, normalmente que se suelen dar sobre todo en situaciones extremas. Y por último, por los sistemas de conexión que lleva la TPSI, una de las grandes ventajas es la comunicación que tiene respecto a la boquilla, de la boquilla a la máquina. Todos sabemos que tiene que existir siempre existe una comunicación.
pues es 100 veces más rápida que cualquier otra de las máquinas, de otras máquinas que tenemos o de cualquier máquina de arco que pueda haber. ¿Qué ventajas tiene esto? La ventaja es que continuamente, digamos que los parámetros que introducimos en la máquina nos está dando una referencia continua con los que realmente estamos realizando y estamos soldando. A nivel de automatismos, brevemente también, bueno, hemos incluido, Fronius tiene un departamento especial de automatismos, pero en este caso hemos incluido dos de los más habituales o que podrían incluirse en este tipo de sector, como son carros de soldadura de alta resistencia. En este caso, el FlexTrack. El FlexTrack, este carro, aparte de caracterizarse por su dureza, por su aislamiento interno, incluso en cuanto a placas y por su robustez, se caracteriza sobre todo porque tenemos tres tipos de raíles. Puede ser raíl recto, rígido, raíl flexible para superficies flexibles y raíl en anillo para hacer tuberías y demás. También podríamos hacer interiores con el raíl flexible. Se pueden hacer incluso diámetros de hasta 6 metros. El sistema de fijación de los raíles puede ser magnético, puede ser por bomba de vacío, lo que es por ventosa, para aluminios e inoxidables, y el sistema de tornillos obviamente sería el que incluimos para sujetar los anillos. El cambio es rápido, simplemente una simple palanquita y automáticamente podemos saltar de un carril a otro. Otra de las ventajas, podemos adaptar cualquier tipo de antorcha, bien sea recta, manual, para automatismos o incluso la antorcha nuestra de la CMT, que luego hablaremos un poquito de ello. Y por supuesto, aunque obviamente no es lo deseable, podemos añadir cualquier otro equipo de la competencia o de cualquier marca, porque el carro al fin y al cabo lo que hace es realizar una traslación. Tenemos un control remoto con cable en el que controlamos todos los aspectos del carro. Sistema de oscilación, podemos tener diferentes tipos de oscilación dependiendo de la pieza. Y por último, lo que hemos incorporado es un sistema de control de altura para cuando nos encontramos que bueno, pues la pieza a soldar, la junta no es todo lo adecuada que quisiéramos, o incluso en chapas finas, posibles deformaciones que pueda haber, o incluso en chapas gruesas, que la preparación de borde no sea la adecuada, pues es un control de altura, va rectificando el solo en función de la distancia que haya del hilo a la pieza. Bueno, estas son algunas aplicaciones donde se puede ver en situación flexible. En este caso se le han montado dos antorchas, en vertical, en el sistema de anillos y bueno, en interiores. El FDV80 es un carro mucho mayor que el FlexTrack. En este caso podemos montar dos devanadores. En el FlexTrack, aunque no lo hemos visto, se puede llegar a montar uno. Este carro, la ventaja que tiene es que bueno, pues tiene diferentes composiciones y a su vez, pues en función de la composición, pues podemos tener diferentes geometrías. Vamos a ver un pequeño vídeo. Está hecho en laboratorio esta soldadura para que vean un poquito, bueno, pues cómo se ve, cómo funciona. Tenemos diferentes sistemas de traslación, puede ser con estos rodillos sobre una plataforma que el propio cliente se adapte. Diferentes sujeciones para las antorchas, en este caso hemos metido dos antorchas automáticas de cuello recto. El controlador, el mando a distancia, el controlador remoto puede hacer funcionar de manera independiente los arcos, no tenemos por qué soldar con dos arcos, podemos soldar con uno y esperar, soldar por segmentos. Y bueno, como he dicho, dependiendo realmente de la geometría, pues se puede configurar el carro de una manera o de otra. Aquí tendríamos pues bueno, pues una configuración bastante válida para el tema de astilleros y muy típica además, de hecho. Aquí vemos que no lleva las ruedas, no es necesario, aquí lleva unas ruedas mucho más pequeñas para que se vaya deslizando sobre la superficie.
Y por supuesto podemos meter también antorchas de doble hilo, tándem o CMT Twin, que ahora veremos. Soldadura robotizada. En el caso de la soldadura robotizada vamos a hablar del CMT Twin. Realmente el CMT Twin parte de la base de un tándem o de un doble hilo. Se puede montar perfectamente tanto en robot como en automatismo. Lo que pasa es que bueno, lo hemos adaptado para robot, pero se puede montar indistintamente. El proceso es similar al tándem realmente, ¿no? O al twin. La diferencia es que el arcos, en este caso ese segundo, sería el proceso nuestro CMT. Es un proceso que Fronius sacó y patentó en el año 2009. Es un proceso de transferencia fría de metal, es un cortocircuito modificado, podemos decir. Está más que contrastado, sobre todo a nivel de automóvil, y bueno, pues con pruebas y ensayos, pues lo adaptamos, digamos, a la calderería pesada o al tema que hoy nos trae aquí, ¿no? Que es el tema de astilleros y shipbuilding. La composición es fácil del proceso, dos CMTs TPS 5000, por supuesto se pueden manejar luego de manera independiente, en este caso las son para este proceso, pero podríamos trabajar con ellas de manera independiente. Un solo cuerpo de antorcha que va a llevar los dos hilos, uno que ejecuta de líder y otro de esclavo. El líder, en este caso, trabaja en pulsado o en CMT. Luego veremos por qué, porque podemos adaptar dependiendo la función. Y el esclavo lo ideal es que trabaje en CMT. Ambos quedan sincronizados y el funcionamiento pues es fácil y sencillo, ¿no? El primero, digamos que es el primer hilo, ambos tocan la pieza, el primero es el que inicia el arco y automáticamente el sistema sincroniza para que luego entre el otro arco, para evitar obviamente pues problemas de soplo y demás. Problemas de soplo cuando trabajamos con pulsado y CMT son muy complicados que existan, ¿no? Porque obviamente el pulsado estamos hablando que sabemos que trabajamos en dos corrientes con una frecuencia y como el CMT realmente estamos hablando de un cortocircuito modificado, no se nos da, es imposible prácticamente que se nos dé este caso. No obstante, el propio sistema es capaz de regularlo. Vamos a ver un vídeo en el que explica un poco lo que hemos hablado. Aquí tenemos lo que sería el doble hilo, el time twin, que es un proceso tándem de doble hilo que también lo usamos y también se usa en bastantes aplicaciones, y el proceso CMT. El proceso CMT, una de las ventajas que tiene, bueno, entre las muchas ventajas que tiene, es la alta velocidad y sobre todo el heat input bajísimo. En este caso vemos en cámara lenta ambos procesos, sus gráficas, y bueno, pues Fronius pensó que si ambos procesos eran buenos, ¿por qué no combinarlos? Y a combinarlos pues tenemos el CMT Twin. Ahí lo podemos ver. Trabajamos aquí en este caso en pulsado y el otro trabaja en proceso CMT. CMT Twin Speed, sobre todo para chapas finas por debajo de 3 milímetros. Aquí lo que tenemos es que la velocidad es altísima. En este caso, bueno, pues es una pieza automatizada en un depósito. El acabado de cordón, pues como podéis ver, es bastante bueno. Y sobre todo con un heat input, que es lo que caracteriza sobre todo a este proceso, bajísimo en comparación con otros procesos, tanto del tándem como del twin. Por supuesto, si hablamos ya de arcos sumergidos y pulsados solo, pues bastante. Aquí tenemos el cladding, que es otro proceso. Poniendo los dos hilos, si los ponemos en modo CMT, podemos hacer cladding, lo que es bueno, de manera perfecta, rápida y con la mayor ventaja que podemos tener, que es una dilución por debajo del 5%. Para el tema de recargue esto es importantísimo, que la dilución sea baja.
Ahí vemos el acabado. Incluso tenemos valores por debajo del 2%, pero bueno, nos curamos en salud. Aquí vemos igual el proceso, en este caso en inoxidable. Vemos los ratios de deposición por kilos hora. Luego veremos un poco en una gráfica todo esto de manera más... Podemos ver el aspecto del cordón. En este caso estamos haciendo una... No, esta no es la de raíz, perdón. Pensaba que era la soldadura de raíz, lo veremos luego. Aquí nos está haciendo una raíz y un relleno con una única pasada. Por supuesto, bajas proyecciones y como decía antes, sobre todo lo más significativo es el hit input mínimo, aparte de las posibles opciones que nos da. Bueno, aquí tenemos en este caso lo que nos concierne hoy, que es el CMT Twin para trabajo de heavy duty. En este caso, el hilo líder o el hilo sería en modo pulsado, y el esclavo trail en CMT, para espesores gruesos. Para espesores más finos, como decíamos, sobre todo el sector del automóvil, el primero en pulsado y el segundo en CMT. Si queremos hacer soldar raíces, se pondrían los dos en CMT y bueno, también podemos soldar con 100% CO2. De hecho, mejora bastante, incluso el CMT mejora bastante con el 100% CO2. Nada de proyecciones, cero. Y por supuesto, para el tema de recargues, cladding, los dos arcos en CMT. Bueno, pues y aquí tenemos un poco pues diferentes cordones. En este caso es el speed para chapa fina. Podemos ver la velocidad tanto del líder como del esclavo. Y la velocidad de soldadura, 3,6 metros minuto, que es una auténtica barbaridad. En el caso de soldaduras de raíz, aquí estamos hablando prácticamente de... Bueno, aquí parece un narrow gat, ¿no?, porque es bastante estrecho, pero estamos hablando de un espesor de 20 milímetros de material y como les había dicho antes, los dos trabajando en CMT, pues también un acabado bastante bueno. Aplicación en cladding, en recargue, de la misma manera que hablábamos, los dos en CMT. En este caso, volver a destacarles el tema de la dilución, para el tema de recargue sobre todo, bajísima. Y en el caso de soldadura en fillet, con 10 milímetros de espesor, aquí vemos que la velocidad, 60 centímetros en minuto. Esto es una prueba sencilla y estamos hablando de una garganta de 6 milímetros. Esto lo ideal, me gustaría que lo vieran trabajar, ¿no?, porque realmente es cuando podemos apreciar lo que da de sí. Antes de finales de año, a mediados de año, tendremos uno en Madrid, tendremos uno en Fronius, allí en Fronius España, en Getafe, en las nuevas instalaciones tendremos uno. Bueno, aquí lo que podemos ver sobre todo es obviamente la velocidad de soldadura. Y lo que más me llama la atención, y creo que más nos llamaría la atención a todos, es el hit input tan bajo que tenemos. Es aquí sobre todo donde lo que cabe destacar. Este sería la soldadura en twin, que también la tenemos con doble hilo, pero fíjese dónde nos vamos. La soldadura pulsada como tal, también nos vamos a unos valores de hit input altos. Y bueno, los beneficios, pues lo que habíamos hablado, inicio perfectamente sincronizado. No vamos a tener ningún tipo de problema, lo que nos creará un cordón limpio y perfectamente sincronizado, ya le digo, desde el principio. Apenas alguna proyección aislada, les puedo asegurar prácticamente que no hay ninguna, pero bueno, esto no obstante viene de nuestra matriz de Austria y es una traducción directa y nos dicen alguna proyección aislada.
Heat input muy bajo, perfecta apariencia del cordón, muy baja posibilidad de faltas de fusión. Obviamente, esto es soldadura, no podemos asegurar el 100%, ¿no? De hecho, la mejor soldadura es la que no, dicen que es la que no hay que hacer, ¿no? En este caso hay que soldar. Alta velocidad de soldadura, alto grado de deposición y, por supuesto, posibilidad de controlar los dos arcos de manera independiente en función de la aplicación que vayamos a hacer, como hemos visto. Bueno, pasamos al procedimiento a los procesos de monitorización, ¿no? En este caso vamos a hablar de dos sistemas. El Fronius Explorer, vamos a hablar de manera rápida y muy por encima, y el WorldCube, pues lo mismo, tenemos que hablar rápidamente porque tendríamos para un día o día y medio. El Fronius Explorer es un software, es una aplicación, podemos decir, en la que pues, tenemos constancia y tenemos monitorizado todos los equipos con los que estamos trabajando. Independientemente de que sean manuales, de que estén automatizados o estén robotizados. Automáticamente tenemos, bueno, el sistema empieza con una vista general del sistema para localizar todas las máquinas que tenemos en marcha. Y a partir de ahí, pues vamos a tener todos los valores, desde el software, el propio software que lleva la máquina, el tipo de máquina y todos los valores, incluso el puerto IP. Todas nuestras máquinas, como hemos visto antes, tienen conexión IP, desde cualquier máquina de TIG, cualquiera de las orbitales que tenemos, pasando por las sinérgicas, hasta llegar obviamente a las pulsadas o las máquinas CMT. Control remoto, tenemos control remoto directamente sobre las propias piezas, o sea, sobre la propia máquina, perdón. Podemos variar, si queremos, los parámetros, una vez que las tenemos conectadas. Podemos cambiar los jobs, nosotros llamamos jobs a las memorias que tiene grabada el equipo, podemos variárselo, se pueden variar perfectamente. Podemos calcular rangos, sobre todo esto es muy interesante de cara a procedimientos de soldadura en el que tenemos unos valores, unos rangos de los que no nos podemos pasar. Podemos adaptar las máquinas para que no salgan de esos valores y en el momento que salgan, pues obviamente nos va a dar error. Podemos obtener todo tipo de gráficas y por supuesto podemos ver consumos de gas, hilo y electricidad. Previamente el gas y el hilo, pues hay que introducir obviamente los costes, ¿no? que tenemos. El sistema, bueno, pues podemos tener varias plantas, lo vamos controlando por diferentes plantas. Toda la información, digamos, queda registrada en nuestro software y se queda pues en la web, ¿no? En la web interna que tiene la propia aplicación. A partir de ahí nos podemos conectar directamente, si queremos, también a cada máquina y podríamos, con el propio software, bueno, pues ver individualmente, pero bueno, teniéndolo en red no tiene ningún sentido. Pero esto, como les digo, sería una aplicación que tenemos, que Fronius lleva ya con ella 8 o 9 años trabajando y bueno, digamos que lo que ha revolucionado un poco y lo que va a revolucionar y lo que viene es el WorldCube. En el WorldCube podemos tener cualquier máquina, incluso las que tenemos de resistencia, controlada. WorldCube no es una aplicación como tal, no es un software, realmente es un PC industrial, es un servidor aplicado, es un PC industrial en el que nos va a registrar todos y automáticamente todos los datos que nos puedan dar las máquinas y todos los datos de producción, de manera que incluso podemos llegar a optimizar la producción. Y ahora veremos por qué. Por supuesto, todos esos datos pueden ser gestionados a través de cualquier plataforma, móvil, tablet o monitor o ordenador. El WorldCube, como les he dicho, es un PC industrial, realmente esto sería una CPU, y lo podemos ubicar, obviamente, pues, donde tengamos el servidor de la empresa y demás. Es tan fácil como llegar y enchufar, o sea, no tiene más, es llegar y enchufar y automáticamente ya tenemos, siempre y cuando tengamos todos los equipos conectados en red, obviamente, ya los tenemos monitorizados. Aquí vamos a ver algunos, lo que pasa es que se ve muy mal, vamos a ver algunas de las pantallas. Aquí lo que vemos es el estatus general de lo que tenemos, de los equipos que tenemos. Podemos ver, por supuesto, a pesar de que bueno, se ve de aquella manera, el modelo del equipo y los componentes que tiene
Vamos a poder localizar los errores que nos ha dado a lo largo de, aquí en este caso la última semana, pero vamos a poder en tiempo real ver exactamente lo que está haciendo la máquina, los errores posibles que ha podido tener y las paradas in situ. Aquí no lo vemos, y perdone, porque la verdad es que no sé por qué distorsiona bastante, en el ordenador no se veía así. Cada cordón que realizamos en una pieza lo tenemos monitorizado y lo tenemos, digamos, grabado. Creamos jobs y automáticamente cada cordón le tenemos controlado. De manera que si la pieza tiene 20 cordones, vamos a tener controlados esos 20 cordones. Como obviamente vamos a poder introducir los costes como de gas y como veíamos antes, y de hilo, vamos a saber en todo momento cuánto nos vale esa pieza soldarla. Vamos a saber en todo momento, en el caso de que haya algún error, cuándo la máquina se ha parado. Vamos a ver en todo momento el hilo que hemos gastado que no ha sido ni fundido. O sea, el control sobre la máquina es total. De tal manera que si nosotros el sistema nos permite meter un layado de la pieza, esa pieza obviamente tiene diferentes cordones, cada cordón va a tener una numeración y automáticamente vamos a saber el valor, el coste de la pieza realmente. Cuando estamos soldando podemos controlar perfectamente los puntos, en este caso los puntos verdes son los cordones que ya se han realizado sobre la pieza, los naranjitas son los que todavía quedan por hacer, suponiendo que la pieza estuviera en producción, y el grande naranja es el cordón que está soldando. Por supuesto podemos comparar luego jobs con jobs. Cada cordón equivaldría a un job o a una memoria. Y podemos hacer comparaciones, de manera que si tenemos una pieza similar, podemos contrastarla, incluso podemos coger esos jobs para aplicarlos a ese tipo de cordón. Bueno, aquí veríamos la pieza, tendría su numeración y estos serían los diferentes cordones. Toda la información se puede traspasar a Excel, toda la información se puede traspasar a PDF. Y bueno, y esto sería pues una de las múltiples pantallas, son cerca de 800 pantallas diferentes que tiene el sistema para tenerlo todo, como bien les decía, todo controlado. Aquí vemos en este caso el consumo de hilo, y aquí, a pesar de que no se ve, hay esto que está en gris sería el hilo que ha salido por la punta de contacto pero no ha soldado. No sé si por atascos o por qué, pero sería el hilo que ha salido por la punta de contacto y no ha soldado. Más costes. ¿Para qué equipos vale WellCube? Solo vale para nuestros equipos. Ahí sí somos un poco, en ese aspecto, egoístas, no como mi anterior compañero. Y sí es verdad que solo vale para equipos Fronius, pero sí vale para toda la gama de equipos Fronius. Muy a tener en cuenta. Tenemos valores, las breves descripciones, porque tampoco les puedo decir todo lo que es capaz de realizar, porque ya les digo que nos tiraremos día y medio. Pero tenemos dos tipos de valores que nos dan, valores nominales y luego los valores reales. Porque una cosa muchas veces es lo que realmente ponemos en la máquina en cuanto a parámetros y demás, y luego es todo lo añadido que nos vamos a encontrar con problemas de corriente, problemas de gas. Pero esa diferencia también incluso no la calcula, o sea, lo que realmente queríamos nosotros hacer y realmente lo que hemos hecho. Bueno, pues simplemente las funciones, prácticamente se les he comentado, copia y borra jobs, estamos hablando, cuando hablamos de jobs nos referimos a memorias, los compara, incluso a través de múltiples fuentes de potencia. Es lo que les comentaba de las piezas, al comparar jobs podemos comparar piezas y saber, una vez que tenemos una pieza, podríamos calcular prácticamente el tiempo o el coste que nos va a llevar esa pieza a realizar, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un cálculo bastante importante, ¿no? Historial de jobs, por supuesto, durante la vida de la máquina, todo va a quedar reflejado en el disco duro del WellCube, que como bien hemos dicho antes es un PC industrial. Podemos imprimir, por supuesto, los jobs, exportar a Excel, PDF, creamos diferentes bases de datos filtradas en función de los parámetros que queramos obtener. Vamos a generar cualquier tipo de informe a través de múltiples fuentes de potencia,
si queremos simplemente de una parte o de una planta, o queremos de los equipos que están trabajando en una sola pieza, lo podemos hacer. Analiza minuciosamente cada uno de los cordones, como ya hemos dicho antes, y operaciones en tiempo real. En cuanto a los valores reales, pues prácticamente volvemos a tener lo mismo, en este caso sí que podemos documentar perfectamente el consumo de gas y la energía, porque se está pasando in situ, ahí no hay ni trampa ni cartón. Por supuesto podemos sacar los diagramas de todas las funciones, de todos los valores documentados, todo tipo de informes, incluso generar, como le he dicho antes, a través de filtros podemos generar cualquier tipo de informe que nos sea necesario. Los consumos mostrados en la lista del cordón y los podemos dejar como históricos, como ya habíamos visto antes. Por supuesto, visualización del heat input, bueno, en función del acuerdo de la N 1011, o sea, 1011 y el ASME. Comparación de los conjuntos a través de múltiples fuentes de potencia, volvemos otra vez a lo mismo, podemos comparar, ya no solamente con los valores iniciales, digamos, nominales, sino realmente con el valor real, cómo ha funcionado cada equipo con cada pieza. Documentamos todos los errores. Cuando hablamos de errores posibles de hilo, de enganches o incluso ajenos, cortes de gas, cambio de bombona, problemas con el gas y por supuesto las paradas, inevitablemente las paradas que pueda realizar el soldador o el equipo o el automatismo. Muchas gracias. Esto es todo. Gracias, José Luis. Nada.